Como sabéis, y lo digo porque a Verón se la ha pasado, ayer estuvimos haciendo una encuesta durante todo el día y, bueno, pues Marta ha estado analizando todos esos datos y hoy ha basado la charla pues en todo lo que vosotros hicisteis. Suerte, Marta. Marta Iglesias, de Peces y Hombres. Ahora sí. Gracias. Imaginen que están en un centro comercial. Uno, que quizá no hayan ido muchas veces, uno en el que vuestro conocimiento sobre el centro sea limitado. De pronto, les llega un olor a humo. Hay un incendio y tienen que salir de ahí lo antes posible. En situaciones adversas, nuestra información privada, su valor decrece y quizás sea buena idea seguir a alguien que sepa cómo sacarnos de ahí. Pero al final, esto es lo que hacemos todos, damos más peso a la información social y terminamos moviéndonos como si fuésemos una única entidad, sin necesariamente prestar atención en dónde estaban las salidas de emergencia. Muchos estarán pensando que este tipo de comportamientos sería buena idea estudiarlos, pero ¿cómo? Porque coger a personas y ponerlas en lugares cerrados y crear incendios no parece muy buena idea. Por suerte, este tipo de comportamientos no son exclusivos de humanos. Los peces siguen esta estrategia para huir de depredadores. Como ven, se mueven de una forma muy coordinada, tan coordinada que pudiera parecer que hay alguien diciéndoles a dónde ir. O quizá es que han ensayado cómo huir de un depredador. Pero ¿ustedes qué piensan? Bueno, un ejemplo, un estudio curioso en este sentido viene de la mano de las langostas. Las langostas, como saben, forman bandadas de miles de individuos que van destruyendo los cultivos por donde pasan. Y esto tiene grandes impactos. Pero, ¿qué provoca que se organicen de esta manera? Bueno, las langostas, cuando están en un ambiente rico, comen y no forman estas agrupaciones. Pero cuando el ambiente empobrece, empiezan a tener hambre y literalmente comienzan a comerse unas a otras. Pongámonos en situación. Una langosta tiene hambre y comienza mordiéndole el trasero a la langosta que tiene enfrente. Esta no le gusta y huye, pero también tiene hambre, así que comenzará a morderle el trasero a la langosta que también tiene enfrente. Este comportamiento se propaga por todas las langostas vecinas a una velocidad tremenda y todas ellas están intentando seguir dos simples reglas. Una, huir de la desagradable langosta que tiene detrás y le está comiendo. Y dos, comer algo de la langosta que tiene enfrente. Con estas reglas podemos explicar el movimiento de miles de individuos y a estas reglas las llamamos reglas locales porque representan las interacciones entre individuos cercanos y de ellas emerge un patrón de comportamientos que sería imposible con la observación de un único individuo. No hay nadie diciéndoles a dónde ir, no hay necesidad de planear el viaje. Lo importante es que a través de estas reglas locales la información se propaga a todo el grupo, de local a global con los movimientos migratorios. Científicos han desarrollado modelos computacionales que utilizan estas reglas para intentar imitar comportamientos que vemos en la naturaleza, como por ejemplo la formación en toro de un cardumen de peces o el comportamiento que les explicaba antes de cómo los peces huyen de un depredador. Pero nosotros no somos distintos, nosotros también seguimos nuestras reglas y hay modelos que explican cómo en situaciones adversas damos más peso a la información social y tendemos a agregarnos. Pero ¿qué pasa cuando la información no es tan obvia como escapar de un peligro? Cuando tenemos en cuenta la información de cada uno de los individuos. Un ejemplo interesante es cuando una colonia de hormigas tiene que buscar un nuevo nido. Muchas hormigas saldrán en distintas direcciones y cuando una encuentra un lugar que le guste, empezará a dejar señales químicas, feromonas que atraerán a más hormigas. Distintos caminos competirán entre sí, reclutando a aquellas hormigas que estén de acuerdo con esta nueva ubicación.
Pero al final, solo uno de ellos ganará, todas las hormigas terminarán yendo al mismo sitio y normalmente este será el sitio óptimo. Aquí vemos cómo las hormigas utilizan la información social para llegar a un consenso global. Pero ¿podemos nosotros también utilizar esto para buscar la mejor solución a problemas que nos planteemos? Bueno, el caso más conocido es con el peso de un buey. En una feria de ganado se le preguntó a las personas que tratasen de averiguar el peso de este buey y cada una de ellas dio una respuesta individual. Si cogemos todas las respuestas y las organizamos, obtendremos una distribución en la que, obviamente, no todos ellos van a estar correctos. Pero si cogemos todas las respuestas correctas e incorrectas y calculamos la mediana, que es una media estadística parecida a la media, obtendremos un valor que se acerca mucho más al peso real que el mejor valor que uno solo de los individuos que pudiese haber dado. ¿Pero esto funciona siempre? No. ¿Qué pasa cuando tenemos otro tipo de preguntas? Cuando la información es ajena al individuo. Bueno, a esto le llamaron muy Donald de Krauss, por cierto. Cuando se nos pregunta cuál es la longitud de la frontera entre Suiza e Italia, la respuesta del grupo se aleja bastante de la verdad. Pero en un experimento se le dio la oportunidad de conocer cuál fue la respuesta del grupo y cambiar o no su respuesta en base a ella. Al final tenemos un gradiente de respuestas que podemos clasificar en aquellos que cambiaron mucho su respuesta conociendo la respuesta del grupo, en aquellos que la tuvieron en cuenta pero no cambiaron mucho y aquellos que no cambiaron en absoluto. Con esta nueva información del grupo, la respuesta del grupo sigue alejándose de la verdad. Pero ¿qué pasa cuando empezamos a quitar del grupo aquellas respuestas de aquellos individuos que dudaron mucho de sus respuestas? Pues observamos que la respuesta del grupo comienza a acercarse más a la respuesta verdadera. A esto le llamaron wisdom of the confident. Lo cierto es que parece ser que cuando nos quedamos solos con aquellos individuos que no se movieron, la respuesta del grupo vuelve a alejarse de la verdad. Pero lo importante es que en este sentido se estudió cómo los individuos que mostraban mayor confianza al dar su respuesta juegan un papel a la hora de la toma de decisiones en grupo. Hay muchos otros parámetros que podemos estudiar y uno de ellos es el que muchos de ustedes participaron en estos días, sobre el historial que tiene cada uno a la hora de responder o no una serie de preguntas. Bueno, les voy a explicar un poco cómo se cogieron estos datos. Imaginen que cada punto es una de las imágenes que ustedes estuvieron evaluando y la probabilidad de cada uno de acertar normalmente puede ser baja o alta dependiendo de la población. En vuestro caso, no es 0,6, se movía más en torno a una respuesta al azar, pero cuando tenemos en cuenta todas las respuestas, la probabilidad de que el grupo tenga una respuesta acertada suele incrementar, dependiendo de igual. Lo interesante, un análisis interesante que podemos hacer es como la precisión que tuvieron ustedes a nivel individual, como les comenté, se acerca bastante al random, al 0,5. Se acerca bastante a una respuesta al azar. Pero la respuesta de la precisión del grupo fue mucho mayor, cerca de 2 puntos mayor, aunque no tan buena como los médicos. Esto podríamos extendernos más, pero no tenemos mucho tiempo. Y quería hacerles una pregunta antes de irme, porque con todos estos estudios que analizan cuál es la dinámica que hay detrás de la toma de decisiones en grupo, ¿creen que podríamos utilizarnos para mejorar como sociedad, para ser más eficientes? Porque al final, si alguien fuese capaz de observarnos desde un punto externo, desvinculado a nuestra sociedad, quizá se daría cuenta que la evolución de la cultura humana no es más que consecuencia de estas interacciones locales entre individuos a lo largo de nuestra historia. Gracias.